Juan Ignacio Crespo, analista económico. Juan Ignacio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues querría comenzar, estamos hablando en la entrada de este programa, de esas declaraciones de Jerome Powell anoche en Estados Unidos, en las que dice que se van a mantener los tipos bajos hasta alcanzar esa inflación del 2%, añadiendo esa coletilla hasta ahora, que no decía, hasta alcanzar ese máximo empleo. Hemos conocido ese dato de IPC, que se sitúa en el 1,4% en enero, y mientras tanto, hablando de precios, se suben las expectativas de inflación a 5 años, dentro de 5 años, al 1,35% en Europa, al 2,13% en Estados Unidos. Yo quería preguntarle, en este escenario de precios, ¿no? Con estos objetivos, ¿cómo se puede manejar la situación? ¿Cuál es el escenario? A ver, son muy buenos los datos de inflación en Estados Unidos porque la inflación subyacente se mantiene también, la anual, la comparable, comparando el mes de enero último con enero del año anterior, se mantiene también en 1,4. Porque este año ahí se están exagerando mucho los peligros de inflación, pero ayer se habían publicado también en China datos que indicaban que aunque los precios de producción en China han subido, el IPC del mes pasado, por primera vez en 10 años, caía. Es decir, en China se ve que o hay indicios, por lo menos, de que el gobierno ha metido mucho dinero en la inversión, pero la demanda no tira con fuerza y eso hace que el IPC haya tenido esa bajada que es, pues eso, la primera en más de 10 años. Y el que en Estados Unidos se mantenga la inflación anual, tanto para el IPC general como para la subyacente, pues bueno, da un alivio a las expectativas de subida de la inflación que están muy exageradas, pero que pueden ser ciertas de forma transitoria. ¿Por qué? Fundamentalmente por la subida del precio de las materias primas. Pensemos en la subida que va a tener anual el precio del petróleo cuando lleguemos al mes de abril. En abril, si recuerda, hubo un momento, el día 23 de abril del año pasado, en el que los futuros sobre el precio del petróleo llegaron a caer a menos $40. Imagínese con esos niveles de precios, que bueno, que en realidad en cierre y para el mercado spot pues fueron 17 euros para el petróleo Brent, pues a poco que haya subido, que en realidad ha subido mucho, pues la tasa anual va a ser enorme. Es decir, hay un montón de cosas que están propiciando en el que este año, de forma transitoria, creo, vayamos a ver subidas de precios anuales muy fuertes, pero por el efecto de base de la comparación con las materias primas y su precio el año pasado, que se hundió en la primavera. Además, también pues, se notará el impacto de una demanda en Estados Unidos y por los cheques que ha enviado el gobierno norteamericano a las familias y los que va a enviar, pero hay un elemento adicional que es el dislocamiento de la cadena de producción mundial por el desorden que ha creado la pandemia. No porque haya problemas de producción, puesto que hay capacidad instalada de sobra, pero sí hay problemas de desorden. El más pintoresco y el más llamativo es que durante el confinamiento en Europa de la primavera del año pasado, muchos contenedores vacíos se quedaron atrapados en Europa sin regresar a China, con lo cual cuando se ha reanudado la actividad los contenedores estaban en el sitio que no tenían que estar y por eso el precio del transporte de mercancías por mar se ha disparado. Estábamos hablando hace un momento, de esa radiografía, ¿no? El comportamiento de los precios en un lado y en otro y lo que ha sido venir de 2020 para acá. Ahora le voy a pedir un poco más, mirar hacia atrás, mirar hacia adelante, porque en las últimas horas la Casa Blanca ha emitido un comunicado en el que ha confirmado que se ha producido la primera conversación, la primera llamada de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, a su homólogo chino, a Xi Jinping, en el que, según ese comunicado, han reafirmado su prioridad de proteger la seguridad, el estilo de vida y de preservar un Indo-Pacífico libre y abierto. Pero, sobre todo, dice que se han abordado las prácticas también comerciales de Pekín y que ambos, Xi ha urgido a Biden a respetar los intereses de China.
en lo que es la estrategia geopolítica, en este movimiento, esta llamada, ¿cree, Juan Ignacio, que realmente va a suponer un antes y un después en lo que es la relación de la Casa Blanca de Trump a Biden? O sea, ¿realmente podemos confiar en que eso también transmita un mejor funcionamiento del comercio a nivel mundial? Bueno, en lo que se refiere a las formas, sí, ya ha habido un cambio y seguirá manteniendo ese cambio, pero de fondo está la rivalidad entre China y Estados Unidos por la supremacía comercial, estratégica, absolutamente en todos los terrenos. Esa supremacía que ha tenido Estados Unidos hasta ahora, pues se la está disputando China. Creo que se ha iniciado una guerra fría de baja intensidad con Biden probablemente, y que hará de más intensidad con Donald Trump, pero que no va a terminarse por mucho que haya cambiado el inquilino de la Casa Blanca. Además, hay que fijarse en que China está muy dura, muy dura, mucho más de lo que podría parecer cuando habla con Estados Unidos, que no hace más que pedir paz y amor entre los hombres, ¿no? Y buenas relaciones. Pero si se fija uno de las relaciones de China con Australia como indicador adelantado de lo que va a seguir sucediendo, vamos, adelantado y en tiempo real, hay una guerra comercial y política ahí intensísima. Hoy comento en mi newsletter, por ejemplo, una información muy interesante del South China Morning Post que dice que China ha permitido que atraquen en puerto barcos cargados de carbón, cuya importación China ha prohibido desde el mes de octubre, y que permite que atraquen por razones humanitarias, porque hay tripulaciones de barcos que llevan desde el mes de junio en el mar, es decir, sin poder bajar a tierra, sin poder atracar. Hay una guerra ahí muy fuerte, comercial, pero que es política también, porque China no soporta las críticas que le llegan desde Australia, entre China y Australia. Entonces, eso es el indicador más claro de que esto va a continuar y se va a intensificar. Otra cosa es que las grandes corporaciones, los grandes monopolios de nuestros días, Apple, Google, etcétera, no están interesados en que esa guerra se prolongue o se intensifique y van a hacer de contrapeso, pero la supremacía política de Estados Unidos está puesta en cuestión, la militar, la económica, la financiera, y por lo tanto Biden me parece que no va a tener más remedio que continuar esa misma política de Trump, aunque con muchas mejores formas, claro. Volviendo a un estilo más políticamente correcto. Juan Ignacio, hoy vamos con el tiempo que nos ha atado el cuello. No podemos más tiempo. Muchísimas gracias por su análisis, por compartir su visión con nosotros y hasta la próxima. Juan Ignacio Crespo, analista económico. Muchísimas gracias y feliz jueves.